La sabiduría de los sabios. San Basilio. San Basilio, relato de Dios para la Iglesia, por Orlando Solano Pinzón, Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá, Colombia. Artículo franciscano. Voy a leer algunos datos que tomé de este maravilloso santo, San Basilio. Basilio descendía de una familia de antigua raigambre cristiana, originaria del Ponto, que había sufrido la persecución por confesar la fe. Su abuela Macrina había conocido a los discípulos de Gregorio el Taumaturgo, reconocido como apóstol de la fe cristiana en el Ponto, quien había sido el fundador de la iglesia Neo-Cesarea. Sus padres eran Emelia y Basilio. Este último ejercía como maestro de retórica en Cesarea. En el seno de esta familia de fe cristiana, Basilio nació hacia el año 329, fue el segundo hijo, un niño enfermizo, situación que lo acompañará la mayor parte de su vida. Criado en un ambiente campestre de la región del Ponto, un ambiente difícil que rodeó a Basilio en términos de vivir en una región montañosa del Asia Menor sin acceso al mar. La inclemencia de las estaciones que en tiempos de invierno, al no tener acceso al mar, agudizaban el desabastecimiento de alimentos y el foco de hambruna. A lo anterior se sumaba las comunicaciones precarias, los mensajeros negligentes, la inseguridad general y la preocupación por la información. Durante su infancia, Basilio recibió de parte de su madre Emelia y de su abuela Macrina una enseñanza sobre la fe cristiana que va a ser muy significativa y determinante en su vida. El culto a Cristo era tradicional en la familia desde hacía varias generaciones y muchos de sus miembros habían tenido que sufrir el destierro, el despojo y los malos tratos por negarse a ofrecer incienso a los ídolos, como señala Pérez de Urbel. Todas estas cosas las oyó por primera vez el pequeño Basilio de labios de su abuela Macrina, y ella misma había sido una de las heroínas de la persecución que se abatió sobre la iglesia en los comienzos del siglo. Así como su madre y su abuela lo iniciaron en la fe, su padre Basilio lo hará en las letras. Voy a leer entonces ahora lo que decía su amigo Gregorio de Nacianceno en su discurso número 43, dedicado a Basilio. Se expresa en los siguientes términos: no solo admiraba yo a mi grande y querido Basilio por la seriedad de sus costumbres, por la madurez y prudencia de sus palabras, sino que inducía yo mismo a los demás que no lo conocían a que le tuviesen esta misma admiración. Basilio y Gregorio, además de compartir los estudios, compartían las mismas convicciones de fe, y en su deseo de búsqueda de la verdad, al no encontrar en la filosofía pagana argumentos convincentes, Moreschini señala que buscaron en los círculos cristianos las respuestas a los problemas causados por las circunstancias de la vida pagana o laica. Se sentían insatisfechos con la vida en Atenas y consideraban que su cristianismo era más importante. Por esta razón,
Nunca se les veía en los teatros y fiestas populares. Por esta razón, ellos seguían leyendo las obras maestras de la literatura y solo conocían dos caminos. El primero, el más amado, el que los conducía a la iglesia y a sus doctores, y el otro, el que los llevaba a la escuela y a sus maestros. Nos dice San Basilio en este texto, sacando algunas inferencias muy importantes, dice: orienta tu vida en la búsqueda de la verdad de Cristo y practica la seriedad de tus costumbres, la madurez y la prudencia de tus palabras. Aspira a la virtud y vive con la esperanza de las cosas futuras y trata de comportarte de tal manera aún antes de que llegase el momento de salir de esta vida y todas nuestras acciones, y con estos pensamientos debemos orientar nuestra vida, esforzándonos en seguir el camino de los mandamientos divinos y estimulándonos el uno al otro a la práctica de la virtud. Estudia las obras maestras de la literatura. Ama el camino que conduce a la iglesia y a sus doctores. Ama el estudio y tus maestros. Centra tus decisiones cotidianas practicando la virtud, porque quien busca la virtud busca a Dios, que es la plenitud de la virtud. Entrégate como San Basilio a la enérgica voluntad de la práctica de la perfección cristiana. Recoge los tesoros de la doctrina de los monjes del desierto. No desperdicies tu vida en la vanidad y despierta la sabiduría de Dios. Vuelve tus ojos a la maravillosa luz de la verdad del Evangelio y aprovéchalos para alcanzar la perfección compartiendo con los más necesitados. Renuncia a las vanidades de este mundo y aprende de la vida de los monjes, su continencia, su castidad, su resistencia al trabajo, su persistencia en la oración y su triunfo sobre el sueño, manteniendo el propósito de sus almas en alto y libre en hambre, en sed, en frío, en desnudez. Nunca cedieron al cuerpo, nunca estuvieron dispuestos a desperdiciar su atención en ello. Demostraron lo que es quedarse un rato en esta vida y tener la ciudadanía y el hogar en el cielo. Y todos estos hombres, nos dice San Basilio, los encontré en Alejandría, Egipto, Palestina, en Coele, Siria y en Mesopotamia. En Basilio se destaca la referencia a las figuras de José, Job, Daniel, David, Moisés como profetas y anticipadores de Cristo, quienes con el ejemplo de su vida dan a quien aprende a leer las Escrituras las riquezas que son antiguas y al mismo tiempo siempre nuevas. San Basilio se unió a su amigo Gregorio de Nacianzo, con quien compartió las prácticas diarias de la salmodia comunitaria, el trabajo manual acompañado de la oración, el canto de himnos, la lectura y meditación de las Sagradas Escrituras y la oración personal. En este texto se referencian varios escritores, como por ejemplo Claudio Moreschini, Orlando Solano Pinzón, Justo Pérez de Urbel,
Piero Escasoso, Hermias Sosomen, Karayanopoulos y Racine. Octubre del 2022, San Basilio, Relato de Dios para la Iglesia, por Orlando Solano Pinzón, Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá, Colombia.